Bueno, es hora de arrancar con el último vídeo del tema 5. Es el momento de hablaros un poco de arquitectura gótica. Bueno, la arquitectura gótica se desarrolla entre los siglos XII y llega hasta el siglo XVI, ¿vale? El gótico español es un arte muy complejo, ya que surge y coexiste en confrontación y a veces en compenetración, en apoyo con el arte islámico. Ya hemos hablado del arte mudéjar en el vídeo anterior. Entonces es un arte que va a tener el gótico español unas características únicas, ¿de acuerdo? Por esa influencia con el mundo islámico. En esta época aparece la burguesía, que será la encargada de hacer resurgir las ciudades. Y dentro del modelo del gótico y dentro del modelo de esta nueva sociedad, la catedral va a ser el edificio más importante de la ciudad. ¿De acuerdo? Por eso va a ser un edificio que va a sobresalir, especialmente en la arquitectura gótica, va a sobresalir sobre el tamaño medio de las ciudades. Será el edificio más grande y será el edificio donde los nobles más importantes, donde los reyes, donde las órdenes religiosas más fuertes y donde los gremios más influyentes van a querer tener un espacio, una capilla lateral donde enterrarse o donde oficiar pues oficios, digamos, misas privadas y tener un espacio de hermandad propio. En este periodo se va a crear una arquitectura civil que va a atender a las necesidades civiles, es decir, a todo aquello no religioso. Son palacios, son lonjas, que es lo que vamos a ver, son universidades, ¿vale? Con el gótico se produce uno de los procesos de renovación de la Iglesia católica y va a tener, si queréis comparar, mi consejo es que reviséis la arquitectura románica, y que comparéis esa, sobre todo la escultura románica, una escultura como si queréis mucho más oscura y muy poco naturalista, que la comparéis, que veáis, simplemente para que podáis comparar lo que es esa evolución al naturalismo y al realismo que se plantea con el gusto del gótico. ¿De acuerdo? Bueno, pues dentro de la arquitectura, especialmente de la arquitectura religiosa, siendo el edificio más emblemático, tenemos que hablar de la catedral, que sobresale de las casas de la ciudad, como ya os he dicho, y que está inspirada en las iglesias románicas de peregrinación. El gran ejemplo de iglesia románica de peregrinación es la de Santiago de Compostela, ¿de acuerdo? Especialmente aquí en España. Esas son naves que justo detrás del altar tienen un espacio, que es ese espacio circular que podéis ver aquí, justo detrás del altar, que se denomina girola. Es un espacio que está pensado para iglesias de peregrinación, puesto que los peregrinos que iban a ver las reliquias de los santos, lo que tenían era un espacio para poder esperar justo detrás del altar sin molestar lo que sería la vida de la iglesia. ¿De acuerdo? En este caso, las catedrales van a presentar o 3 o 5 naves y siempre la nave central va a ser más alta y más ancha que las laterales. En casos como la Catedral de Sevilla, catedral de 5 naves, va a dar una estructura de lo que se suele llamar casi como si fuese un salón. Desde la parte baja, o desde, digamos, desde el suelo de la catedral, esa cruz que tenemos en este plano no la podremos ver, ya que entre naves laterales, 5, digamos, entre esas 4 naves laterales, y luego las capillas auxiliares o las capillas privadas laterales, es imposible ver la planta. Tendremos que irnos a verla desde el aire, os pondré un ejemplo, para ver esas cruces, denominadas cruces latinas en arquitectura, que vienen a ser como la cruz de Cristo. Y es que pensad que en el gótico la representación entre Jesús, la cruz de Jesús y la liturgia son muy importantes. Si no, mirad, justo en el altar, no sé si el puntero me lo está cogiendo, en el altar vamos a tener lo que sería la cabeza de Jesús, ¿vale? Lo que se llaman los pies de la iglesia sería donde en la cruz, justo donde están las dos torres, esta planta de iglesia de peregrinación, se formarían los pies de Jesús y se formarían, mirad, se está pensando en, imaginad, sobreponer sobre esta planta el cuerpo de Jesús crucificado, ¿vale? Con las manos, con los pies, la cabeza en el altar y justo en el transepto, justo aquí, en el punto donde se unen
las naves, las naves transversalmente donde se forma esa cruz, ¿vale? Ahí se situaría el corazón de Jesús. Hay que destacar el elemento más típico de la catedral gótica, la vidriera. Pero bueno, aquí os cuento un poco. Yo siempre digo, porque es lo que he escuchado y porque es lo que considero, que el arte gótico es un arte maravillosamente matemático. Es un arte que está pensado para ser muy alto y no tener paredes. El ejemplo más claro, valga como ejemplo interesante, ¿de acuerdo? El ejemplo más claro de que el gótico es un arte sin paredes, tenemos que ir a buscarlo a París, ¿vale? A la Sainte-Chapelle, ¿vale? Es una capilla en la que no hay paredes, solo hay vidriera, ¿de acuerdo? Entonces, si buscáis en YouTube o donde queráis, buscáis Sainte-Chapelle, vais a encontrar ese espacio que idea el gótico, un espacio en el que la pared es un elemento secundario. Pero claro, para que la pared sea un elemento secundario en un edificio tan sumamente alto, hay que crear unas fórmulas de descarga de peso que permita que el techo de las bóvedas, o que las bóvedas y las cubiertas superiores, conforme salgan, no tengan que apoyarse en paredes. Para eso se descarga en grandes pilares y en contrafuertes, que serían fuera del espacio del templo. Los contrafuertes, una cosa muy curiosa que tienen, es que tienen un elemento típico del gótico, que es el arbotante. El arbotante, vengo aquí para que lo veáis mejor, es este espacio en el diagrama que vemos, que es esta, si queréis, en inglés es flying buttress, que sería, traduciendo literalmente, sería como un contrafuerte volador, si me permitís. ¿Por qué? Porque lo que hace es ir volando de un pilar hacia un contrafuerte. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues enviar lateralmente el peso. Esto está muy pensado, ya os digo, matemáticamente, y para contrapesar, valga la redundancia, la fuerza del arbotante, de este contrafuerte volador, vamos a tener un pináculo. Justo encima del contrafuerte vamos a tener una espiga, si queréis, como un pincho, que es lo que vemos en las catedrales góticas, ¿vale? Esos pináculos que lo que va a hacer es dar una doble función. El gótico es un arte, si queréis, que te obliga a mirar hacia el cielo. Entonces, todo lo que va a tener son líneas que van a ir buscando la horizontal, forzar a la persona a mirar al cielo, por tamaño, por las formas de los arcos apuntados, ¿vale? La búsqueda continua del cielo, del dibujo hacia el cielo, de la traza hacia el cielo en la arquitectura. El pináculo tiene esa función de punta de flecha que te obliga a mirar hacia el cielo, que te invita a mirar hacia el cielo y además un peso extra que hace que el contrafuerte, con ese peso extra, pueda soportar mejor el peso lateral que le llega del arbotante. Las principales innovaciones son el uso del arco apuntado y la bóveda de crucería. El arco apuntado se podría definir que no es un arco, sino que son dos, ¿vale? Esto quiero que lo entendáis de la siguiente forma, ¿vale? Cuando veíamos los arcos romanos, algo así, pues vemos como el punto más importante del arco romano está aquí, justo en la zona central. En el arco apuntado es, si queréis, como estoy haciendo yo con mis manos, un brazo y otro brazo, ¿vale? Que se unen en la clave. Esto permite ganar altura, ¿vale? Y no es que sean dos arcos, es solo uno, pero va a permitir ganar una altura que pareciera dos, ¿vale? Simplemente es eso. Después la bóveda de crucería, se llama crucería porque tiene una forma de cruz, es la unión de los dos nervios en un punto que divide el espacio en cuatro partes. Lo vamos a ver mucho más fácil con esta imagen de aquí, ¿vale? La bóveda crucería simple. Mirad, el peso del techo se recoge con estos nervios, ¿vale? Que tenéis aquí. Y se recoge el peso que va a ser enviado hacia el suelo. Imaginad que estáis mirando un edificio desde abajo, ¿vale? Se va a ir recogiendo el peso hacia abajo hasta llegar
al pilar y del pilar al suelo, ¿vale? La bóveda de crucería ya os lo he dicho. La bóveda genera una presión horizontal que se transmite por los pilares hacia el exterior, se intenta llevar hacia el exterior del edificio, ¿vale? Pues lo mismo que os he contado antes. Hay un poco de decoración en el arte gótico, como podéis ver, y lo que empieza como una bóveda de crucería simple va a ir evolucionando a bóveda, primero sexpartita, a bóveda de tercelete. La bóveda de sexpartita, si veis, lo que hace es dividir con más nervios para poder llevar más peso hacia los contrafuertes. En los terceletes vemos una intención decorativa, y ya en la bóveda estrellada, pues como veis, con la forma de estrella, con esos pequeños terceletes que tenéis ahí, entendedme lo que os quiero decir, si os dais cuenta, esto sería un tercelete que vemos aquí en la bóveda estrellada, se está potenciando la decoración, en este caso, de una bóveda, de una cúpula, digamos. Quizás el elemento más interesante del gótico, el elemento más típico además, que es la vidriera. Es una ventana con una doble función, una función iconográfica que representa la vida de los santos, es decir, sería como pensar que en esta época la gente no sabía leer, ¿vale? Entonces necesitaba saber la representación de los santos y la iconografía venía a ser como, pues como las señales de tráfico. Nosotros podemos conducir en cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Pues cualquier persona que no sabía leer podía ver una vidriera e interpretar, porque las historias sí las conocían por tradición oral, la vida de los santos, ¿vale? Poner los nombres de los santos en esta época no tenía sentido porque la mayoría de la gente no sabía leer, ¿de acuerdo? Entonces, si yo utilizo una serie de símbolos, voy a poder entender quién es la persona que está representada ahí. Luego os pongo un ejemplo. El segundo elemento es un elemento simbólico y es que la luz, al pasar por los cristales de colores, hace que se cree como una especie de atmósfera divina. Y es que mirad, el rito católico en esta época era un rito que lo que hacía era convencer, si queréis, a la persona por los 5 sentidos. Y mirad cómo os cuento la Eucaristía en esta época, cómo se vivía. El primero de los sentidos que vamos a atacar es la vista. ¿Por qué la vista? Ya veis que la vidriera ejerce ese rol de crear esa parte simbólica en la que los cristales, cuando el sol les golpea, son cristales de muchos colores y va a ir generando dibujos de colores en el suelo. Un ambiente, si queréis, místico que nos acerca al Dios. Además, pensad una cosa, ¿vale? En la iglesia el segundo elemento, ya os he dicho, la vista, vamos a empezar por el olfato, ¿vale? El olfato, la gente cuando iba a la iglesia, a las catedrales, sabéis que es costumbre en las catedrales y en las iglesias católicas quemar incienso. Eso venía porque en el siglo XII y anteriormente la gente olía fatal, ¿vale? No se duchaba a diario, apenas. Vamos, no había duchas, no había cuartos de baño. La gente no sabía lo que era el perfume ni lo que era el desodorante, ¿vale? Olían mal, ¿vale? Entonces, en las iglesias, cuando se metía todo el mundo, para que la gente no apestara, lo que se hacía era quemar incienso. Y el incienso tiene un humo, si me permitís, lechoso. Es decir, es un humo muy denso. Y ese humo, cuando se mezcla y vamos a volver a jugar con la luz, vamos a producir un cambio. O sea, mirad, la vista se transforma con el color y con ese humo lechoso. Crea un ambiente como de que estás en un sitio especial. Tenemos el olfato. Nosotros olemos fatal, porque olemos a tigre, pero entramos en la iglesia y huele bien, huele a incienso. El tercero, el oído. Mirad, la iglesia católica hasta no hace mucho tiempo, creo que en torno a 1975, daba la misa en latín. Pero ya la gente el latín no lo controla. La gente no sabía hablar latín, ¿vale? Entonces tenemos el siguiente juego. La gente iba a misa
y, como loros, se dedicaba a repetir digamos, lo que la gente escuchaba, ¿vale? Entonces, el sacerdote hablaba en latín, la gente devolvía o respondía al sacerdote en latín, pero sin saber qué estaban diciendo, ¿vale? Vista, oído, en latín. También pensad en la música. Hay una música brutal en esta época. Una música súper interesante, pensada, ¿vale? Para promover, digamos, la vida de los fieles. Bien, vista, oído, olfato. Ah, gusto. Mirad, el cristianismo, por el milagro de la transmigración, hace que sus fieles se coman el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Vale? Normalmente la sangre, por lo menos en la religión católica, el vino que se bebe en la misa, queda reservado para el sacerdote, pero la carne de Cristo, cuando te tomas la sagrada forma, cuando te tomas la hostia consagrada, es lo que estás comiendo según el milagro de la transmigración. Entonces, vista, oído, olfato, gusto, y nos quedaría un quinto sentido, que es el tacto. Mirad, en la misa hay una escena, hay un momento en el que la gente se da la mano, en el momento de la paz. Darse la mano es una forma de generar comunidad, ¿de acuerdo? Que tú le des y sientas que eres parte de una comunidad, ¿vale? Imaginad esto en el siglo XII, por favor, o en el siglo XIV, gente que no sabía leer y que quería y sentía que quería formar parte de ese. Bueno, pues mirad, aquí tenéis un rosetón, en inglés es rose window, y me gusta mucho porque sería traducirlo como la ventana con forma de rosa, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, en el corazón, en esa parte circular de en medio, encontramos la imagen de Adán y Eva con la serpiente del pecado. Si aquí hubiesen puesto Adán y Eva, nadie conocería la historia por el nombre de estos señores. Pero viendo a Adán, viendo a Eva y viendo a la serpiente, la gente que no sabía leer era capaz de recordar la historia. Mirad, encontramos otros elementos, ¿vale? Aquí vemos un escudo de los reyes de Castilla. Aquí en la parte inferior, ¿por qué? Porque la monarquía va a apostar mucho, esto es una iglesia, va a apostar mucho por supuesto, formar parte de la monarquía de los poderes religiosos, pero mira, quiero dejaros algunos ejemplos. Debajo del escudo de armas del reino de Castilla y León, tenemos esta señora que tenemos aquí. Si os dais cuenta, en la copa que tiene esta señora, la que es, digamos, en el eje central, la segunda por la izquierda, tenemos que tiene unos ojos. ¿Veis los ojos en la copa? Bien, esos ojos que están ahí en la copa nos dicen que esta señora es Santa Lucía. El martirio de Santa Lucía, cuentan, el martirio es más complejo, pero ha evolucionado hasta un momento en el que a la pobre santa se saca los ojos. Entonces, si nosotros hubiésemos visto escrito aquí Santa Lucía, no sabríamos quién es esta señora. En el siglo XIV menos, ¿vale? Pero en el siglo XIV, viendo esos ojos puestos aquí en el plato, pues sí, o en la copa en este caso, sí saben quién es Santa Lucía. Otro elemento en esta vidriera grande que tenéis en el lado de la derecha, tenéis como el señor que está vestido de rojo tiene una gran parrilla en sus manos. Este señor es San Lorenzo. San Lorenzo, que yo de broma digo que es el patrón de las hamburgueserías, de Burger King, McDonald's, etc. ¿Por qué? Pues porque este señor fue martirizado poniéndolo a cocinar vivo en una barbacoa. Mi abuela me contaba que mientras San Lorenzo era martirizado, cuando ya estaba crunchy, cuando ya estaba crujiente por el lado de la espalda, pues en un ataque de valor dijo a sus torturadores: ya me podéis dar la vuelta porque por la espalda estoy suficientemente cocinado. Como veis, sigue sin haber nombres y lo que hay son historias. Y mirad, lo que yo acabo de hacer es explicaros cómo me enseñaron a mí la historia de San Lorenzo. Así, desde el siglo XII, probablemente desde antes, así se aprende religión, según te lo cuentan tus mayores.
acuerdo? Bueno, voy a poner dos casos que no son de Sevilla, pero que sí van a ser importantes cuando hablemos del Renacimiento en Sevilla. Son los casos de las lonjas góticas. Solamente hay dos, Palma de Mallorca y Valencia. Las dos son del reino de Aragón, dentro de lo que sería, todavía no podemos hablar de los reinos de España. Pero es curioso porque tenéis la de Aragón, perdón, la de Valencia y la de Palma, porque son los dos primeros espacios que los mercaderes ocupan para sus negocios. Son edificios independientes, ¿de acuerdo? Ya en el siglo XV hay que hablar de esta maravilla y esta preciosidad que es la Magna Hispalensis, la Catedral de Sevilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues es la obra arquitectónica la gran obra arquitectónica del siglo XV, y no solo por su tamaño. En su momento fue el mayor templo cristiano del mundo, ¿vale? Hoy es el tercero de los clásicos, detrás, por supuesto, de San Pedro del Vaticano y de St. Paul en Londres. Y es una síntesis de lo que sería el gótico español. Pensad que estamos ya casi finalizando el gótico, estamos en ese periodo casi bisagra entre gótico y renacimiento, ¿vale? Y es como el resumen, la síntesis de lo que sería el gótico. Tiene 5 naves, bóveda de crucería y en algunos casos estrellada, realizada por el maestro Gil de Hontañón a comienzos del siglo XVI, y la obra se concluye bien entrado en el XVI y nos muestra signos del Renacimiento. Si recordáis, en el primer vídeo del tema 5 yo os hablaba de la capilla de la Virgen de los Reyes, donde estaba enterrado San Fernando. Bueno, pues esa capilla es renacentista. Mirad, si vemos en este plano que podríamos haber tomado de cualquier información turística de la catedral, vemos que entender o buscar esa planta de cruz, esa cruz de Cristo en este edificio es imposible. Sin embargo, si nos vamos a la fotografía que tenemos en pequeñito en la parte inferior, que probablemente estaré tapando yo con mi cabeza, sí podemos ver esa cruz de Cristo más alta en la bóveda de la nave central que las naves laterales. Mirad, la catedral se encuentra situada sobre lo que fue la gran mezquita Alhama del tiempo de los almohades en Sevilla, ¿vale? De hecho, conserva varios elementos musulmanes, o dos grandes elementos musulmanes, que son el patio de los naranjos, que era el riwak, el patio de los naranjos, que era el patio de abluciones, que es decir, el patio donde se preparaban antes del rezo los musulmanes de entrar a la mezquita, el riwak, que es la parte cubierta del patio para caso de lluvia, y la torre alminar, que del campanario hacia abajo es obra musulmana, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis algunos detalles de esa nave central más alta. Lo podéis ver en detalle aquí, como la nave central es más alta que las naves laterales. Aquí tenéis algunos ejemplos de la decoración de la nave central. Y aquí veis muy bien dos elementos. El primero, la cruz latina que yo os cuento, que se ve solo. Esto, por ejemplo, puede ser una foto tomada desde la Giralda y es en altura el único momento en el que podemos ver esa nave lateral. Y vemos muy bien los arbotantes, que aparte de enviar el peso fuera, lo que hacen es enviar agua, sacar el agua del techo y moverla hacia afuera por las gárgolas. Yo estoy tapando una fotografía del año 1898 en la que se cayó parte del cimborrio, o sea, parte de lo que sería el cuadrado este que tenéis donde se unen las naves que forman la cruz de Jesús. Ahí tenéis un pináculo y un arbotante y una gárgola. La gárgola funcionaba principalmente para la expulsión de agua. El último elemento que vamos a ver, va a ser muy breve, es la escultura del siglo XV que tenemos en la catedral, que va a estar marcada por artistas procedentes de la Borgoña francesa, ¿de acuerdo? Que traen un arte sinuoso y elegante, como dicen los expertos. Pero en la segunda mitad del siglo va a ser transformado, se van a utilizar escultores procedentes de Flandes. Aquí destaca la obra de Lorenzo Mercadante de Bretaña, que es el encargado de hacer la portada de la fachada
oeste de la catedral, ¿vale? Y crear todas las imágenes que podemos ver en el tímpano de las puertas, en las jambas de las puertas, los laterales. Son esculturas que están hechas en barro cocido, en terracota, y que estuvieron policromadas. Creó obras para gótico civil y religioso. Bueno, aquí tenéis el sepulcro de Juan de Cervantes y Bocanegra, realizado entre 1449 y 1453, donde vamos a ver elementos de transición entre el gótico y el renacimiento. Pero el renacimiento es otra historia.